Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, Egunon, buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida a la tribuna Euskadi del Forum Europa, que comienza hoy una nueva etapa gracias a la colaboración de la Fundación Bancaria BBK. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna al señor Asier Atutxa, presidente del Puerto de Bilbao, al que va a presentar el diputado general de Vizcaya. La tribuna es suya. Bueno, egunon guztioi, egunon, eta mila esker, zelanez, Forum Europa, babeslei eta etorri zareten gaurkoan ganera oso beteta ikusten dute sala hau eta etorri zareten guztioi. Gaur ganera, babeslea estrenatzen dugu, Gorka, presidentea hemendik ikusi dut, BBK Fundazioari, beraz, eskerrak eman behar dut dugu, zuen laguntza gaitik ere. Eta, bueno, badakite etorri zareten guztiok, bueno, irrikitan zauziela Asier entzuteko, ni neu ere irrikitan hau bera entzuteko, beraz, laburra izango naiz, aurkezpen honetan. Bueno, voy a ir directamente al grano. Hoy tengo el placer de presentar al que para mí es el práctico del EMOA. Y quiero explicar esto bien, quiero explicar el término, la expresión. Saben que el práctico es quien ayuda a los grandes buques a salir y entrar de los puertos. Por eso, para mí, Asier es el práctico del EMOA. Pero un matiz importante, y él lo puede corroborar, y algún otro también, ¿verdad, Andoni? Yo ya se lo llamaba antes de que él fuera presidente del puerto. Para mí, Asier ya era antes el práctico del EMOA, ya recordarás. Que conste, por tanto, que el presidente del puerto de Bilbao, para mí, para el diputado general no, sino para UNAI, es, como digo, el práctico del EMOA. ¿Por qué? Porque sé que siempre va a meter el barco en el puerto. Siempre. Como sea, cueste lo que cueste. Con tempestad o sin ella. Con calma chicha o con gran mar o mala mar. Con Asier al timón, el barco va a llegar al muelle sano y salvo. Y lo va a hacer siempre. Eso es para mí, y ese es para mí el práctico del EMOA. Y hay tres amarras que me unen a Asier, a este práctico. Tres. Y diría que las tres son igual de fuertes, de consistentes. La primera, esa es la amistad. La amistad. Yo creo que hay pocas amarras que sean tan sólidas como la amistad. La segunda es la ideología. Bueno, los dos somos abertzales, y lo digo con mucho orgullo, y los dos militamos en el Partido Nacionalista Vasco, eso es conocido, y lo digo también con muchísimo orgullo. Y la tercera amarra es la que nos une, esa tercera amarra es el trabajo. El trabajo no es el trabajo físico en sí, en cuanto al concepto, entiéndame bien, porque cada uno tiene su labor en cada ámbito, sino la concepción vital de ese concepto. Me refiero a que los dos tenemos muy claro que las cosas se hacen trabajando, que se consiguen trabajando, que no hay ninguna varita mágica, que sin trabajo, sin mucho trabajo, no hay absolutamente nada. Y esto último es algo que también define perfectamente a Asier, perfectamente. Asier es un trabajador nato, su capacidad de trabajo es extraordinaria, es enorme, incluso diría, y permíteme que lo diga, incluso diría que a veces raya lo obsesivo, y él ya lo entiende. Esa capacidad de trabajo es sin duda alguna una de las claves principales de la buena marcha del puerto de Bilbao. No quiero terminar sin poner en valor a nuestro puerto. El puerto es uno de los principales activos que tenemos en Vizcaya, en el territorio y también en Euskadi. Y espero que nadie se enfade con lo que voy a decir, pero el puerto de Bilbao es el puerto de referencia de Euskadi y también del Cantábrico. Quiero poner en valor la actividad económica que genera, la atracción que ejerce el puerto de Bilbao y las posibilidades que nos da como territorio. Y yo termino con tres frases. Para Vizcaya es una suerte enorme contar con una institución como el puerto. Para este diputado general es una tranquilidad absoluta contar con este presidente en el puerto. Y para UNAI es un auténtico honor contar con un amigo como ese. Eskerrik asko.
Egunon dan hori, eta lehenik eta behin, eskerrak egon, Bizkaiko aldun nagusiari, nire lagundu nahiri bere hitzak gaitik, eskerra baita ekonomia foruneri gonbidapena gaitik, eskerrik asko baita hemen zagozen agintari guztioi niri entzuten etorte gaitik, eta eskerrik asko niri entzuten etorte gaitik hemen zagozen lagun guztioi. Gaur eskaini zaidan aukera hau, baliatu nahi dut portuen sektorean errealitatea hurbiltzeko, eta zehatzago Bilboko portuaren errealitatea euskal gizarteari helarazteko. Izan ere, funtsezko azpiegitura da gure enpresak nazioarteratzeko, eta Bizkaia eta Euskadin enplegua zein aberastasuna sortzen dituen logistikako gune intermodala da. Bilboko porturik gabe ezin uler daiteke gure industriaren iragana, ez da gure enpresen zati handi baten oraina eta etorkizuna ere. Comenzaré, por tanto, abriendo o intentando abrir, al menos, una breve ventana a una infraestructura que muchas veces es desconocida como el puerto, y hablaré del ayer y de hoy, para centrarme sobre todo posteriormente en lo que creo que es más importante, que es el mañana. Como bien saben todos los aquí presentes, tenemos que remontarnos a hace más de 7 siglos para encontrar los primeros testimonios de la existencia de un puerto de ría llamado Bilbao, ubicado en un lugar donde aún no se había fundado ningún pueblo ni ciudad. Fue el puerto el que dio nombre a la villa, que se fundó en 1300, y desde ese momento la historia del puerto y la historia de la villa han permanecido unidos. No se entiende el devenir de uno sin el transcurrir del otro. En sus inicios, Castilla fue su mercado natural, ya que la puerta de entrada para la exportación de la lana castellana era el puerto de Bilbao, una mercancía básica en los intercambios con Europa. Se puede decir que hasta mediados del siglo XIX, el movimiento portuario de Bilbao refleja las características de la actividad tradicional que realizaba el puerto en todos los siglos anteriores, como centro importador de productos primarios y exportador de artículos que provenían de las regiones circundantes. Más tarde, debido a la fuerte demanda extranjera, comenzó la explotación del mineral de hierro, que dio origen a la industrialización de Bilbao y Vizcaya en general. Para adaptarse a esta nueva actividad, comienzan a funcionar los ferrocarriles mineros que acercaban el mineral de hierro hasta nuestros muelles, y en paralelo despega la producción de acero. Ante la necesidad imperante de mejorar el transporte portuario, el puerto, poco a poco, desde hace 700 años, va mejorando sus entradas, su seguridad, hasta convertirse, como decía Unai, en el mayor de la cornisa cantábrica y en uno de los más seguros, y me atrevo a decir que probablemente aún al día de hoy es el más seguro en la cornisa cantábrica. Al abrigo de los diques del puerto exterior se fueron construyendo espigones y muelles, y así en este repaso rápido de nuestros orígenes llegamos a los años 80 y 90, años clave para entender el hoy de nuestro puerto. En los años 80 el puerto comienza a planificar la estrategia para su crecimiento futuro, dando así un impulso a su vocación industrial y comercial. Para ello se vio la necesidad de contar con suficiente agua abrigada, mayor longitud de muelles de atraque y calados de hasta 32 metros, además de grandes superficies que permitieran llevar a cabo operaciones de manipulación con altos rendimientos. Consecuencia de aquella apuesta son los 3 millones de metros cuadrados concesionables con los que al día de hoy contamos. Estas obras históricas y pioneras se iniciaron a finales del 91, al amparo de un negocio portuario bien dimensionado en aquel momento, que permitió acometerlas con garantías financieras y económicas realistas, sin dejar a un lado la evaluación de su rentabilidad. Sin duda, uno de los mayores aciertos de la autoridad portuaria es haber realizado esa gran ampliación justo en el momento oportuno, lo que ha permitido comenzar el siglo XXI con terminales, almacenes y servicios que operan de manera competitiva hasta convertirnos en un puerto intermodal de tercera generación con una funcionalidad mixta, industrial, comercial, logística y hasta turística. Así, a lo largo de estos años se han creado una zona industrial que acoge el mayor polo energético de Euskadi. Esta zona específica cuenta con 500.000 de metros cuadrados y está alejada, como debe ser, del núcleo urbano. En ella se asientan, además de plantas de graneles sólidos, una docena de empresas energéticas punteras que han llevado a cabo la mayor inversión realizada en los últimos años en un polígono de estas características. Y además se ha creado una de las zonas energéticas más importantes, ya no solo dentro de los puertos estatales, sino de todo el norte de Europa.
En la zona comercial, por su parte, contamos con una terminal de contenedores de 373.000 metros cuadrados y 1.300 metros de línea de atraque. Asimismo, se han ido instalando nuevas empresas, tanto de mercancía convencional como de graneles sólidos, que permiten mover mercancías de todo tipo, como siderúrgicos, maquinaria, automóviles y sus piezas, papel y pasta, carbón, chatarra, lingote de hierro, sulfato, coque, fertilizantes, azufre, zinc, cereales o clinker. Disponemos también de zonas dedicadas al tráfico rodado, que suman 250.000 metros cuadrados. Contamos además con espacio para desarrollar tráficos que necesitan gran superficie, como los embarques de proyecto, un tráfico muy importante para el entorno industrial de Euskadi. Asimismo, disponemos de 200.000 metros cuadrados dentro de la zona de servicios destinada a la realización de actividades logísticas. Los muelles, en paralelo, se han ido jalonando también de servicios comunes, conexiones viarias y ferroviarias, almacenes aduaneros de las terminales, puestos de inspección fronteriza, terminales para productos perecederos, una logística en el interior del puerto y aparcamientos para camiones, incluido uno para mercancías peligrosas. En terrenos ganados también a este mar se encuentra la estación ferroviaria Bilbao Mercancías. Toda esta ampliación durante tantos años y el traslado de los tráficos permitió ir cerrando los muelles a lo largo de la ría, que aún mantiene una importante actividad portuaria, vinculada sobre todo a la industria de base, chatarras, productos químicos, productos siderúrgicos, asfaltos, construcción naval y bienes de equipo. Paralelamente, gracias al traslado de la actividad portuaria a la desembocadura del Nervión, al Abra, y la desafección de 558.000 metros cuadrados de suelo y cesión gratuita, casi en su totalidad, a los municipios ribereños, se ha podido acometer una profunda transformación de nuestro entorno urbano. Donde antes había tinglados y muelles, hoy se levanta el Museo Guggenheim, el Museo Marítimo, el Palacio Euskalduna y la Biblioteca de la Universidad de Deusto, por citar algunos ejemplos. Portuko jardueraren inguruan sortu zen Bilbo, eta 700 urte geroago, gaur egun ezagutzen dugun Bilbo berriaren eragile nagusienetariko bat, portua izan da, eta hala da oraindik ere. Kanpoko Abrara lekuz aldatu barik ezinezkoa izango zen, 21. mendeko Bilbo birsortzea. Pero vayamos al hoy. Cuando presentamos el cierre de cada año, el balance de tráfico e informamos sobre las toneladas de mercancías gestionadas ese mismo año, y decimos que estamos entre los 4 o 5 puertos principales del Estado, somos conscientes que damos cifras que no son para nada lo suficientemente reveladoras para la sociedad sobre el impacto que supone el puerto en diferentes ámbitos de nuestra economía, como el transporte de mercancías, la actividad que generan las empresas industriales instaladas en el puerto, las inversiones realizadas por estas empresas privadas y el propio puerto, o el turismo de cruceros. Voy a tratar de describirles nuestro puerto, acercarles al puerto de hoy, acercarles al muelle, basándome en estos 4 bloques de actividad. Analicemos en primer lugar el impacto del transporte de mercancías. El puerto de Bilbao es uno de los centros de transporte y logística más importantes del arco atlántico. Nuestra privilegiada situación geográfica nos configura como un puerto de enlace, conectándonos con más de 859 puertos en todo el mundo. La actividad que gira en torno al transporte de mercancías en el puerto está formada por los operadores portuarios, agentes marítimos, empresas transitarias, agentes de aduanas, servicio de practicaje, remolque, amarre, empresas estibadoras, empresas de trincaje, de gestión de residuos, además de empresas auxiliares y usuarios de instalaciones del propio puerto, como son las empresas de transporte ferroviario y de carretera. Como pueden comprobar, toda una cadena logística. Gracias a todas las personas que trabajan en esta cadena, en esta gran cadena, el año pasado gestionamos 32,9 millones de toneladas, logrando ser el 5º puerto a nivel estatal. Este año, los tráficos se han reducido debido a la caída del tráfico del gas y la crisis del sector siderúrgico y el efecto del precio del petróleo, pero aún así esperamos recuperar este último cuatrimestre buena parte del tráfico perdido. Es de señalar además que somos el primer puerto en lo que respecta al porcentaje de mercancías transportadas por ferrocarril. Nuestra red viaria y ferroviaria, con conexión directa a la red estatal, y nuestra presencia en más de 7 puertos secos nos permite ofrecer servicios intermodales puerta a puerta sin descartar ningún punto peninsular. Esta red ofrece además una gran cantidad de servicios hacia el norte de Europa, con diversidad de tráfico y número de líneas marítimas directas en carga seca que nos convierten en el puerto líder en los tráficos entre la península y otros países de la Europa atlántica.
Así, el 45% de nuestros tráficos tienen origen o destino Europa, el 30% América, el 13% África y el 12% Asia. Toda esta actividad supuso el año 2014 un impacto estimado de 624 millones de euros en el PIB de Euskadi. Esto es el 0,90% de nuestro PIB, contribuyendo así al mantenimiento del 0,93% del empleo de todo Euskadi. Esto es 7.897 empleos directos, indirectos e inducidos, y generando un retorno fiscal aproximado de 77 millones de euros para, en este caso, la Diputación Foral de Vizcaya y Euskadi. La actividad logística que desarrollamos nos configura como elemento fundamental para el comercio exterior de Euskadi, al ser una de las principales puertas de salida de bienes exportados desde nuestro territorio. Concretamente, el 65% del tráfico realizado el año pasado corresponde a tráficos de importación y el 35% de exportación, lo que supone que aproximadamente el 49% de las toneladas exportadas desde Euskadi el año 2014 salieron utilizando la puerta de salida del puerto de Bilbao. Nuestro puerto puede ser descrito como logístico industrial a diferencia de otros puertos, centrado casi al 100% en la importación o exportación de nuestra zona de influencia. De ahí su carácter estratégico. Cuando se realizan análisis y se comparan diferentes puertos, utilizando para ello como elemento casi único el volumen de toneladas gestionadas, caemos en el error de pensar que todas las toneladas son iguales. El carácter estratégico del puerto orientado a la importación y exportación como el nuestro es mucho mayor que el de aquellos que, aun siendo importantes para la economía de su entorno, no lo son tanto porque están orientados al tránsito de mercancías. En otras palabras, la desaparición de un puerto como el nuestro tendría un impacto negativo mucho mayor en la actividad económica de nuestro país que si fuera un puerto de tránsito, abocando a nuestras empresas a asumir unos sobrecostos logísticos difícilmente repercutibles a los precios de venta de aproximadamente 320 millones de euros anuales. Pero vayamos ahora al segundo bloque, no al de las mercancías, sino a las propias empresas industriales que están implantadas en el puerto. El puerto de Bilbao ha sabido aprovechar a lo largo de su historia su situación geográfica, como decía antes, y ampliar su extensión mediante inversiones en infraestructuras e intermodalidad, para favorecer así la atracción de nuevas empresas y sectores de actividad, no solo al propio puerto, sino a toda su zona de influencia. Muchas empresas industriales han encontrado en el puerto un lugar óptimo para el desarrollo de sus actividades, debido a las múltiples ventajas que ofrecen nuestras instalaciones, tanto por el ahorro de costes derivado de la no necesidad del uso del transporte terrestre, como por el ahorro equivalente que implicaría para estas empresas el necesario envío de sus mercancías, como decía antes, a otros puertos. Así, la decisión estratégica que se adoptó para proceder a la ampliación del puerto ha permitido a lo largo de estos años ir ganando terreno al mar, con el objetivo de generar nuevos espacios logísticos e industriales, que en la actualidad ya se encuentran ocupados en un 80%, porcentaje que consideramos alto si tenemos en cuenta que la media de ocupación a nivel estatal es el 60%. Todo este tejido industrial, este segundo bloque, que está implantado en el puerto, generó el año 2014 un impacto estimado en el PIB de 622 millones de euros, manteniendo 8.149 empleos, generando el 0,93% del PIB del empleo de nuestro país y un retorno fiscal de aproximadamente 681 millones de euros a través de diferentes impuestos, además de aproximadamente 2.000 millones de euros en impuestos especiales. El tercer bloque que mencionaba en mi intervención es el del impacto económico de las inversiones realizadas en el puerto. Las inversiones realizadas a lo largo de todos estos años por las empresas instaladas en el puerto, como por la propia autoridad portuaria, tienen un carácter absolutamente estratégico, por la riqueza que generan en sí mismas y por el papel dinamizador que juegan en la economía de su entorno. Son un claro ejemplo de colaboración público-privada que ha supuesto una inversión aproximada desde el año 92 hasta hoy de 900 millones de euros por parte de la autoridad portuaria y de 2.500 millones de euros por parte de la iniciativa privada. Así, en el periodo 2011-15 solamente, en el puerto se han invertido 400 millones de euros. El 55% de esta inversión ha sido realizada por las empresas concesionarias privadas, lo que ha generado un impacto estimado de 377 millones de euros en el PIB de Euskadi, el mantenimiento de 1.179 empleos anuales y un retorno fiscal aproximado de 46 millones de euros. Para acabar, vayamos al último bloque, el del turismo.
Todos conocen que el turismo en Euskadi ha ido incrementando año tras año. En este incremento, el turismo de cruceros del puerto de Bilbao también ha realizado y realiza su aportación. Concretamente, el año pasado el puerto acogió 43 cruceros, lo que supuso 80.161 pasajeros que llegaron al lecho. Es de señalar además que las escalas del ferry, que a veces son muy desconocidas, supusieron otras 94.981 personas adicionales. El turismo de cruceros es una actividad que supone una fuente de riqueza para Euskadi, tanto por el flujo monetario que genera en sí mismo, como por el papel dinamizador que juega sobre nuestra economía. Este turismo supuso el año pasado un impacto estimado de 7,27 millones de euros en nuestro PIB, manteniendo 145 empleos anuales y generando un retorno fiscal de 0,81 millones de euros. En resumen, el puerto de Bilbao genera un impacto total anual, una vez depurados los flujos económicos existentes entre las diferentes actividades identificadas previamente, del 1,29% del PIB de Euskadi y del 2,55% del PIB de Bizkaia. Lan jarduera bloke hauen bidezko deskripzio honekin, espero dut argi azaldu izana portu deritzon azpiegitura hori gure lurralderako, Bizkaierako, de Euskadirako zein estrategikoa dan. Quisiera ahora pasar, después de haber hecho esta descripción, utilizando estos 4 bloques de actividad, a hablar, en mi opinión, sobre los grandes retos del puerto de Bilbao. Cuando me encomendaron la misión de presidir la entidad que gestiona el puerto de Bilbao hace ya 4 años, nos encontrábamos sumergidos en una crisis económica, de la cual, con el esfuerzo de todos los que estamos aquí y los que no están aquí, de manera más lenta que lo que nos gustaría, vamos saliendo. El puerto no ha sido ni es ajeno a ningún vaivén económico. Consecuencia de aquella profunda crisis, en el periodo 2008-2012 cayeron los tráficos un 26%. El contexto en el que nos encontrábamos el año 2013 era mucho más difícil que el actual. Pero fieles a una filosofía que se resume: dejemos el pesimismo para tiempos mejores, antes del verano de ese año definimos con la participación de la comunidad portuaria un plan estratégico que concretaba los retos fundamentales. Sin duda, el puerto, si es algo, es globalización, lo que supone que buena parte de las variables que afectan a nuestra actividad en muchas ocasiones no dependen únicamente de nosotros, como ocurre en la gran mayoría de las empresas que están globalizadas. Aún así, optamos por una visión activa en nuestro papel como autoridad portuaria, un rol que fuera más allá de la mera suma de los tráficos que gestionan las empresas que operan en el puerto. En definitiva, un enfoque más comercial, para de la mano de toda la comunidad portuaria incrementar el tráfico y el nivel de ocupación de nuestro puerto. Pronto me percaté que organizaciones como los puertos, con muchos años de historia, que en el pasado han contado con tráficos en ocasiones, diría yo, cautivos, han evolucionado muchas veces en una suerte de microclima cerrado, en una especie de mini ciudad-estado, en el que el cliente, en teoría, es el núcleo de la actividad, pero en la práctica no lo es tanto. Estructuras rígidas, no productivas, agentes de todo tipo, estatales, las propias autoridades portuarias, sindicales y empresariales, muchas veces seguimos planteando una organización del trabajo, por diferentes razones, y un servicio en términos demasiado rígidos, que en el pasado funcionaban, sin ser conscientes, más allá de las palabras, que nos vamos convirtiendo más y más en organizaciones muchísimo más flexibles y eficientes, o el mercado globalizado nos arrastrará. Desde entonces hemos trabajado para conseguir un puerto más orientado al cliente, más focalizado en la acción comercial, aportando soluciones a medida a cada cliente, un traje para cada cliente. Hemos impulsado, en definitiva, un puerto más flexible. En este mundo tan competitivo, solo las organizaciones que lo intentan, que tienen la capacidad de adaptarse a lo que sus grupos de interés les demandan, se convierten en organizaciones de éxito, bien sean públicas o privadas, y consiguen perdurar en el tiempo y generar riqueza en la sociedad en la que están instalados. Por eso, quiero para mi país un puerto flexible. Solo desde este enfoque lograremos reforzar nuestro papel como el principal nodo intermodal logístico del norte de la península ibérica y del sudoeste del Estado francés, y evitar el riesgo que tenemos de reducción de nuestra zona de influencia como consecuencia de la concentración de carga, sobre todo contenerizada, que se está produciendo en el Mediterráneo. Esta es para mí la gran clave estratégica del futuro: continuar profundizando en el diálogo, en el acuerdo entre los diferentes agentes portuarios, para ser más y más flexibles, más y más competitivos, más atractivos.
El trabajo desarrollado estos 4 años en colaboración con toda la comunidad portuaria y las administraciones vascas, Gobierno vasco y diputaciones, nos va a permitir recuperar 9-10 puntos de los 26 que perdimos como consecuencia de la crisis. Soy consciente que aún queda mucho por avanzar, pero en los próximos 4 años debemos ser capaces de recuperar la diferencia. Si este es el reto en relación al cliente, nuestro segundo gran objetivo como puerto debe ser la planificación y desarrollo de las infraestructuras portuarias con una visión muy de largo plazo. Tal y como ya he mencionado, el nivel de ocupación de nuestro puerto es alto, el 80%. A lo largo del primer semestre del próximo año alcanzaremos el 88%, estoy convencido, gracias a nuevas implantaciones industriales, lo que nos permitirá reducir en paralelo la actual valoración de suelos. El año 2018 la aplicaremos y hacer así más competitivas las empresas instaladas en el puerto. En el pasado el coste logístico era fácilmente repercutible al precio final de venta. Hoy en día las empresas que requieren de un transporte marítimo intenso se ven abocadas a trasladar sus centros de actividad al propio puerto. Además, determinados proyectos industriales son necesariamente proyectos de puerto, porque los componentes que producen no pueden ser transportados vía terrestre por su dimensión o tonelaje. Es por esta razón por la que en un puerto de las características del nuestro deberíamos de tener muy en cuenta, además de las toneladas gestionadas, el nivel de ocupación de este tipo de proyectos industriales, que o se ubican en el puerto o se implantan fuera de Euskadi. Por eso hemos licitado este año la primera fase del espigón central, con una inversión de 125 millones de euros, con el que ganaremos 324.000 metros cuadrados de suelo portuario en 39 meses. Será la inversión más alta en infraestructura portuaria del Estado el año 2016, pero en contra de lo que aparecía publicado recientemente, no la inversión más cara. Este nuevo suelo nos permitirá traer nuevas instalaciones logístico-industriales. Dentro de 2 años, deberemos realizar una vez más una nueva reflexión para decidir si acometemos la segunda fase de este espigón, que supondrá una inversión de otros 80 millones de euros adicionales y nos permitirá crecer otros 276.000 metros cuadrados. En paralelo, debemos realizar las inversiones necesarias también para avanzar en el ámbito estratégico de la intermodalidad. Algunas de estas deberán ser acometidas con recursos propios por esta autoridad portuaria, pero otras no. Entre estas está la futura variante sur ferroviaria. Una vez más aprovecho la ocasión para exigir, y subrayo lo de exigir, al Gobierno central el impulso y el desarrollo del proyecto de dicha variante. Creo que ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos y, siendo conscientes de la situación financiera del Gobierno central, es hora de acometer las obras de la variante sur ferroviaria en diferentes fases, tal y como ha planteado el Gobierno vasco. La primera fase podría ejecutarse a lo largo de los próximos 4 años, si hubiera voluntad, lo que permitiría la apertura del túnel de Serantes y evitaría el tránsito por la red ferroviaria actual, avanzando así de manera importante en el desarrollo del corredor atlántico, que debe conectar nuestro puerto con el de Algeciras y mejorando la convivencia con nuestro entorno urbano. Pero para desarrollar con éxito estas inversiones a largo plazo, no debemos olvidar la filosofía que también en el puerto, como en otros ámbitos en Euskadi, tan buen resultado nos ha dado a lo largo de nuestra historia, basada siempre en la sostenibilidad económico-financiera de los proyectos. Cualquier proyecto a largo plazo requiere una estructura económico-financiera saneada, desarrollando una política de contención de gastos y un programa de inversiones acorde a las necesidades. La actual ley de puertos constriñe demasiado la autonomía económico-financiera a las autoridades portuarias. La tutela que implica el sistema de café para todos, también en esto, no tiene en cuenta las peculiaridades de cada puerto. Va contra la flexibilidad que necesariamente hemos de aplicar en las políticas de atracción de nuevos tráficos y el incremento de nuestro capítulo de ingresos. Necesitamos una gestión descentralizada de nuestros puertos, al menos del de Bilbao, una gestión más cercana e integrada en nuestro país. Es por esta razón por lo que pido la transferencia de la gestión del puerto de Bilbao a Euskadi, al Gobierno vasco, a nuestra comunidad. Recientemente, además, se ha hecho público un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, en el que se concluye, y entre comillas, muchas inversiones realizadas en el sistema portuario estatal son ineficaces e insostenibles, con un elevado riesgo de despilfarro. De nuevo, me gustaría en este ámbito recordar cómo se han financiado hasta ahora las obras de ampliación de nuestro puerto. Han sido 3 las fuentes: los recursos que genera la propia explotación del puerto, los préstamos bancarios solicitados como en cualquier actividad y, en una etapa determinada, las subvenciones de la Unión Europea por considerar nuestro puerto
como un enclave estratégico. Al contrario de lo que a veces se cree, es el puerto de Bilbao el que financia el sistema estatal con aproximadamente 4,5 millones de euros al año. Nuestro desarrollo ha sido el resultado única y exclusivamente, y subrayo, única y exclusivamente, y consecuencia del esfuerzo de todos los que estamos aquí, de nuestra propia actividad y de lo que ha generado esa actividad. Pero la pregunta es, ¿cuántos puertos han hecho lo mismo? ¿A cuántos se les ha dejado desarrollar infraestructuras sin ningún rigor, que una vez más terminamos pagando entre todos? Y lo que es peor, ¿cuántos de estos reciben ayudas económicas, utilizando esos 4,5 millones de euros que enviamos todos los años a Madrid, que solamente sirven para perpetuar una sobreoferta en infraestructuras portuarias que dificulta el día a día de aquellas que realmente son viables por sí solas? Estas sí son, y no el espigón, inversiones caras. La dinámica de yo también quiero un puerto y un aeropuerto, que tanto hemos visto, sin analizar la actividad económica existente en la zona de influencia, las necesidades de importación y exportación o la población flotante, han hecho que infraestructuras difícilmente utilizables para otros cometidos ahora deban de ser, una vez más, pagadas por todos. Amaitzera noa, laburbilduz, gure itsas trafikoa handitzeko ari gara lanean. Gure jarduera bezeroarengana bideratuta. Aldi berean, gure azpiegiturak garatuz. Gure herrialdearen beharraren arabera. Hala, zerbitzuak emateko modu lehiakorragoak lortzen duguz, gero eta ikuspegi malguagoa erabiliz. Pertsonak eta ingurumena zaintzeaz arduratzen gara. Eta are garrantzitsuagoa dena, inguruan dugun gizartera irekitzen gara. Soilik ahal duguna gastatuz eta ahal duguzan inbertsioak eginez. Mi trabajo y compromiso desde que accedí a la presidencia de la Autoridad Portuaria de Bilbao ha estado basado en estas dos grandes líneas: impulsar la flexibilidad de los diferentes agentes portuarios y desarrollar las infraestructuras necesarias. Todo lo que he comentado, obras de ampliación, inversiones públicas y privadas, proyectos asentados y un gran equipo humano, nos convierte en uno de los principales núcleos logísticos dinamizadores de la economía de Euskadi. Por todo ello, aprovecho esta oportunidad para agradecer a todas las personas que trabajan día a día en la comunidad portuaria el trabajo y la colaboración de estos casi 4 años que he dedicado, porque estoy convencido que a pesar de todos los retos y riesgos de este mundo tan globalizado, cuanto más duro se trabaja, como decía Unai, más suerte se tiene, y si ese trabajo es en equipo, lo que llamamos suerte, no será otra cosa que resultados. Eskerrik asko. Muchas gracias, diputado general. Muchas gracias, Asier. Pues le voy a leer estas preguntas primeras que tiene que ver con una de las últimas partes de su intervención. Sixto Bolaños dice: ¿hasta cuándo la dependencia de puertos del Estado? ¿Verá usted durante su mandato un puerto de Bilbao autónomo? ¿El puerto de Bilbao conseguirá la independencia antes que Euskadi? Alicia Larrañaga dice: la dependencia del puerto de Bilbao respecto de la sociedad Puertos del Estado perjudica la flexibilidad que usted busca. ¿Qué ganarían Euskadi y la sociedad que gestiona el puerto si este fuera autónomo? Bueno, ¿para cuándo? Yo creo que quizás ahora que ya vamos a tener gobierno, seguro que Andoni intentará, y se acordará del puerto, e intentará tratar de, en esa nueva ponencia de autogobierno que en algún momento saldrá, incorporar la posible transferencia del puerto, en este caso a la comunidad autonómica nuestra, ¿no? Seguramente luego lo que ocurrirá, como ha pasado en el sistema autonómico, es que todo el mundo quiera que se lo transfieran. Pero bueno, a nosotros nos da igual lo que les pasa a los demás, nosotros a lo nuestro. Yo creo que el puerto necesita una mayor flexibilidad, como decía en mi exposición, porque al día de hoy tenemos un sistema de tasas que nos constriñe en exceso y luego tenemos un sistema que también ocurre en otra serie de ámbitos de la administración central. El modelo, en principio, nosotros tenemos un consejo de administración, en ese consejo de administración es donde se deciden las líneas estratégicas de lo que debe y no debe hacer el puerto de Bilbao, y en principio esos proyectos hay que enviarlos a puertos del Estado para que informe de manera favorable o desfavorable en relación a si son acordes o no a la ley. Lo que ocurre, y todos tenemos experiencia desde que se aprobó el estatuto hasta el día de hoy, que una cosa es la palabra y el texto y otra cosa luego la realidad. Y como hay que hacer un informe favorable,
pues bueno, tenemos que entrar en el juego de ya no valorar si es o no acorde a la ley, sino valorar si nos gusta o no la decisión que ha tomado el Consejo de Administración del Puerto de Bilbao, que es el que tiene que decidir. Con lo cual, todo esto nos constriñe y sin duda nos resta flexibilidad. Pero bueno, yo estoy convencido que a lo largo de estos próximos años, en esa ponencia de autogobierno, el puerto, de acuerdo a lo que aparecía, al menos en nuestro programa, será una de las claves fundamentales y habrá oportunidades de intentar conseguir esa transferencia, por fin, al Gobierno vasco. ¿Sugiere usted que el PNV haga del puerto de Bilbao, del puerto autónomo, una contraprestación de un eventual apoyo del Partido Nacionalista al gobierno de Rajoy? No, ayer le oía decir a Aitor que hasta aquí hemos llegado. Yo no sugiero ninguna contraprestación porque además en alguna época no se servía, pero lo que está claro es que en estos últimos años no ha servido para nada, con lo cual lo que sugiero es que aquello que consideramos que es una infraestructura estratégica de nuestro país, y cuando hablo de país es del mío, se transfiera a cambio de nada, a cambio del derecho que creo que tenemos de autogobernarnos y si la sociedad vasca lo decide, que así sea. Ya sabe que el señor Rajoy le ofreció un tractor a Aitor. ¿Se lo puede traer aquí al puerto de Bilbao? A lo mejor hace alguna función. Bueno, exportamos de todo, tractores, trenes, todo lo que haga falta. Bueno, también le preguntan, lo hace Luis Arasqueta, ¿cómo han sido las relaciones con el Ministerio de Fomento durante esta pasada legislatura? Si cree que el nuevo ministro será el señor Catalá, que fue secretario de Estado, y si es así, si confía usted que el nuevo presidente de Puertos del Estado sea otro, distinto al de ahora, y le venga mejor al puerto de Bilbao. Bueno, las relaciones han sido cordiales y yo con el presidente de Puertos del Estado, además lo he dicho públicamente en todos los sitios, solemos decir los dos, él al menos dice que se lleva bastante mejor que conmigo, que con muchos presidentes de Puertos del Estado de su partido político. O sea, las relaciones personales son buenas. Lo que ocurre es que el modelo da de sí para lo que da de sí. Entonces, bueno, pues es el juego al que nos vemos en este sentido sometidos. Yo, si el ministro Catalá va a seguir siendo no ministro, no sé, a mí eso ya se me escapa, seguramente Rajoy lo sabrá, pero yo no. Lo que creo es que a futuro las relaciones con el Ministerio de Fomento lo que tiene que ser es cordiales y lo que tiene que estar es alineadas. El Ministerio de Fomento lo que dice tener claro es que la intermodalidad es algo fundamental y estratégico para el país, y del Ministerio de Fomento lo que más necesitamos ahora es la variante sur ferroviaria. Si realmente apuestan por esa intermodalidad, la variante sur ferroviaria, vuelvo a repetir, por fases, debiera de acometerse. Porque esto además supondría que liberaríamos un montón de suelos en la margen izquierda y nos permitiría, como decía, una convivencia con ese entorno urbano pues mucho más amable, tanto en Santurtzi como en otra serie de municipios, y abrir el túnel de Serantes tal y como está el día de hoy nos lleva a una reducción de nuestra capacidad de tener 2 líneas ferroviarias a tener una, y el túnel de Serantes no iba abocado o no tenía definido acabar en Trápaga o Ortuella, tenía definido acabar en la variante sur ferroviaria, con lo cual sería trasladar el problema de Santurtzi y la margen izquierda a Trápaga y Ortuella, reducir nuestra capacidad, con lo cual es la peor de las opciones. Lo que hay que hacer es acometer por fases la variante sur ferroviaria, que yo estoy convencido que con buena voluntad en 4 años puede estar en marcha. El puerto de Bilbao y Mercabilbao quieren aprovechar sinergias para atraer nuevos cargadores y nuevas líneas marítimas. Le preguntan si hay alguna noticia en relación con esto y si será posible incrementar la salida de fruta de Mercabilbao hacia el Reino Unido a través del puerto. Bueno, nosotros en el pasado tuvimos un tráfico mucho más grande en relación a las frutas, que sobre todo viene en Sudamérica en contratemporada y que al día de hoy sobre todo utilizan el puerto de Vigo, pero yo creo que sobre todo lo utilizan, entre otras cosas, porque hay una flota de camiones reefer en frío que hacen que sea posible la distribución de una manera, por el momento al menos, más ágil que la que nosotros podemos hacer con la flota de camiones reefer que existe en Euskadi, vinculado también al sector de la pesca. Todo aquello está vinculado también al sector de la pesca. Yo creo que la posibilidad de incrementar las exportaciones, por ejemplo, hacia el Reino Unido, bueno, al día de hoy somos el puerto que más exporta hacia el Reino Unido. La cuota del Reino Unido en nuestra distribución comercial será el país al que más exportamos y la más alta, y ya venimos exportando semanalmente muchos contenedores reefer, en este caso, por ejemplo, de verduras y de frutas del sur de la península, de Murcia, que la empresa Macandrius
ha conseguido, bueno, hacer que vengan hacia el puerto de Bilbao ya no vía mar, sino que utilizando el sistema ferroviario. Esto es, vienen 2 trenes a la semana de contenedores en frío desde el puerto seco de Nonduermas hasta el puerto de Bilbao, de tal manera que desde el puerto de Bilbao luego se cargan en contenedores, en frío, como digo, y se exportan hacia el norte de Europa, entre otros sitios, a Inglaterra. Bueno, es una pelea constante que debemos de seguir. Le preguntan, lo hace Elena, una abogada, en el transporte por carretera, ¿cómo se configura la igualdad de carga de trabajo para los transportistas? Y hay otra pregunta que hace otro asistente, dice, ¿es posible un puerto flexible con un sistema de transporte, entre comillas, en modo mafia y extorsión? ¿Cuándo van a acabar con eso? Bueno, ayer, hablando del transporte por carretera, ayer mismo comentaba, el transporte por carretera ha sufrido, es uno de los sectores que ha sufrido la crisis en el puerto de Bilbao. Las tarifas del transporte por carretera no tienen nada que ver con lo que eran en el pasado. Las resistencias que suelen existir, por la mayor o menor permeabilidad del transporte por carretera, no en el puerto de Bilbao, en todos los puertos a nivel estatal, y me atrevería a decir incluso a nivel europeo, es muy similar. Lo que pasa es que nosotros nos damos cuenta y sabemos de las del puerto de Bilbao, porque es el que está aquí. Pero bueno, esa dinámica, esa falta de flexibilidad que yo mencionaba entre los agentes portuarios, entre otros, esta cuestión, el transporte por carretera existe en todos los sitios. En estos 4 años, lo que yo creo que hemos conseguido, y es cuestión de tirar de datos estadísticos, es que no haya habido ningún conflicto con el transporte por carretera en el puerto de Bilbao. Y ha sido consecuencia del diálogo. Ha sido consecuencia de no dejar que se pudran las cosas y cada vez que había alguna tensión, abordarla y tratar de buscar una solución. La única cuestión que ha chirriado en estos 4 años con el transporte por carretera fue el ilógico y poco acorde a la competencia boicot que se le hizo durante, creo que fue 1 día o 2 días, por parte de determinados transportistas de transporte horizontal a la compañía MERS. Cuestión que fue dilucidada por la Autoridad Vasca de la Competencia con una sanción que yo dije en su momento, que en el fondo estaba de acuerdo, pero no en la sanción, que me parecía absolutamente desproporcionada. Yo creo que tenemos que seguir avanzando y hacer que eso sea más permeable, pero lo que sí puedo decir es que, consecuencia de ese diálogo en estos 4 años, como mencionaba, lo que hemos conseguido es, ya que no es todo lo flexible que a mí me gustaría, al menos que no haya conflicto. Y en el futuro lo que habrá que seguir consiguiendo es que sea más permeable, pero en el puerto de Valencia, en el de Barcelona, en todos los sitios. Es una cuestión de que, bueno, pues como yo suelo decir, si todos los mercados son imperfectos, los portuarios, por las características que tienen, lo son aún más. Pero todos, da igual que sea el transporte, que la estiba, que otros tipos de actividades. Jaime Pinedo, del Diario del Puerto, dice: la sentencia del Tribunal de Luxemburgo sobre la estiba sitúa a los puertos españoles ante un escenario incierto. ¿Cómo cree que se va a resolver este asunto? Bueno, pues eso que suelen decir de que la no existencia de un gobierno no afecta, afecta. Y aquí está el ejemplo, ¿no? La sentencia de Bruselas en relación a la estiba lo que venía a decir es que, en teoría, el servicio de estiba de los puertos a nivel estatal está liberalizado, pero que en la práctica no lo está, y que por lo tanto hay que terminar con ese sistema y hay que establecer un nuevo sistema de estiba que realmente esté abierto en lo que se refiere a las bolsas de personas que quieran trabajar en la estiba, que en este momento, dicen, no están abiertas. Esto, si no recuerdo mal, fue el año 2014, cuando sentenció Bruselas. Se acercaban luego las elecciones. Bruselas dijo que había que avanzar en la modificación oportuna para cumplir esa sentencia, pero como se acercaban las elecciones, lo que yo me temía se cumplió. Evidentemente nadie se atrevió a meterse con la estiba, pues porque en pleno proceso electoral es un buen lío, y lo entiendo, Pero a partir de ahí, lo que ha ocurrido es que, como hemos tenido 2 elecciones y todavía no tenemos gobierno, y bueno, pues parece que ya lo vamos a tener, lo que ha ocurrido ha sido que se ha ido posponiendo. Y en últimas declaraciones el propio presidente de Puertos del Estado decía que o se constituía el gobierno ya de esta, o sí que iban a empezar a llegar las sanciones, porque no iban a llegar en plazo y tiempo a cumplir lo que decía la sentencia de Bruselas, y que entonces que se iban a tener que pagar sanciones millonarias a Bruselas por incumplir esa sentencia. Yo creo que en el ámbito de la estiba lo que hay que conseguir es que entre las empresas, en este caso estibadoras, y los propios sindicatos del colectivo de la estiba, buscar, vuelvo a subrayar, a través del diálogo, una evolución hacia un entorno mucho más flexible que lo que en la actualidad existe. Yo entiendo que es muy difícil pasar de 100 a 0, tampoco busco eso, pero yo sí pienso que tienen que ser conscientes los sindicatos que el modelo actual ha cascado, que Bruselas ha dicho que así no vale y que tendremos que llegar a un acuerdo, porque estoy seguro que a Bruselas va a ser difícil meterse la doblada. Con lo cual,
habrá que entablar un proceso de negociación. Es verdad que no es una cuestión que afecta, sí de manera derivada, a las autoridades portuarias, pero que la sentencia es al Reino de España, con lo cual es una cuestión que tiene que negociar el Ministerio de Fomento, las empresas privadas, en este caso estibadoras, y los sindicatos de la estiba, y espero que lleguen a un acuerdo, porque si no nos veremos abocados a un conflicto que estoy seguro que será malo para todos. Miquel Zurutuza dice: ¿qué valoración hace usted de que tenga que declararse desierto por falta de ofertas el concurso para la concesión de 2 parcelas para actividades logísticas en el puerto? Bueno, esos 2 concursos se sacaron tratando de dar la oportunidad a bien algún fondo de inversión o alguna constructora para que construyera determinadas naves industriales, para que posteriormente en esas naves industriales se pudieran instalar actividades industriales. Que se haya quedado desierto, yo me lo temía. Bien, ayer me preguntaron por lo mismo y dije que nadie se preocupe porque se hayan quedado desiertos esos 2 concursos, porque tenemos la solución definida. No va a ser volver a sacar un concurso en esas condiciones, y estoy seguro que de aquí al primer semestre del año que viene veremos que todas estas gestiones van a dar su fruto y su éxito, y en consecuencia de ese éxito pasaremos del 80% de la ocupación del puerto de Bilbao al 88%. Arantxa Mendía le pregunta si es necesario revisar la prevención de riesgos laborales en el puerto de Bilbao que han pedido asociaciones profesionales y sindicatos a raíz de la muerte en accidente laboral de un trabajador. ¿Hay puntos negros o de especial riesgo catalogados por ustedes? Hay que diferenciar dos ámbitos. Nosotros, como autoridad portuaria, tenemos competencias en el ámbito de la seguridad y salud laboral sobre los 260 trabajadores de la propia autoridad portuaria. La gestión de la seguridad y salud laboral de las empresas que operan en el puerto es una gestión de cada una de las empresas. Dicho esto, por lo que se refiere a la autoridad portuaria, y consejo tras consejo, solemos dar los datos de que estamos en niveles de siniestralidad, bueno, por debajo de todas las medias del sector no portuario, también de la administración general. En lo que se refiere a las empresas, yo creo que las empresas hoy en día, las que operan en el puerto, todas son conscientes de que la seguridad y salud laboral, bueno, pues es algo absolutamente prioritario para su actividad. Hemos tenido 2 muertes, una fue hace año y medio y está ocurrido ahora, se están investigando por parte de Osalan, y bueno, pues ya veremos qué resultado dan esas investigaciones, pero yo lo que estoy convencido es que es un puerto del siglo XXI y que, a pesar de tener accidentes desgraciados como han sido estos 2, las empresas que operan en el puerto, vuelvo a repetir, en su agenda la seguridad y salud laboral la tienen en el encabezamiento. Enrique Centeno dice: ¿han notado ustedes el interés de empresas operadoras en la licitación del contrato para la gestión de la terminal logística ferroviaria del puerto en Pancorbo? Las obras van tan bien que podría entrar en funcionamiento el verano próximo. ¿Cuáles son las cifras previstas de operación logística en esta terminal? Bueno, Pancorbo tenemos 480.000 metros cuadrados en Pancorbo. Aproximadamente yo creo que vamos a terminar de invertir cerca de 40 millones de euros, y lo que queremos es terminar de urbanizar en la medida en que los clientes que se quieran posicionar en Pancorbo nos definan cuáles son las características que quieren de esa urbanización. Hemos sacado ahora el pliego de explotación de la terminal ferroviaria porque, como puerto, parece que sabemos mucho de todo y sabemos poco de mucho. Y ni sabemos de camiones ni sabemos de trenes. Sabemos lo que queremos del camión y del tren, que es mercancía. Por lo tanto, lo que hemos decidido es privatizar la explotación de esa terminal ferroviaria. Y sí es verdad que hemos sacado el pliego y el concurso y ha mostrado interés en implantarse, en instalarse en Pancorbo y en explotar esa terminal ferroviaria, pues al menos 3 o 4 grupos empresariales. Veremos lo que da de sí, y si conseguimos que de toda esa zona de influencia de Castilla y León y de Pancorbo, pues bueno, pues vengan tráficos al puerto de Bilbao. Espero que así sea. De todas formas, yo ya decía antes que las inversiones de los puertos son muy a largo plazo. El puerto de Bilbao, y evidentemente yo no estaré, y muchos de los que estamos aquí tampoco, dentro de 25 años, lo que ocurrirá es que el puerto de Bilbao, yo estoy convencido que estará lleno. Y una vez que el puerto de Bilbao esté lleno, el puerto de Bilbao tiene que seguir con su expansión, y siendo un nodo logístico, y su expansión natural, pues evidentemente no está en Vizcaya en ese sentido. Ya le gustaría a Unai no tener tanto monte, pero en Vizcaya no está. Su expansión natural está en Araba, porque es donde va a estar la plataforma logística, que va a ser más competitiva, entre otras cosas, por las características del suelo. Y cuando digo Araba,
pues aunque Pancorbo no sea Araba y sea España, pues también en Pancorbo, porque como yo suelo decir, aquello solo es del puerto de Bilbao, o sea que Euskadi llega hasta Pancorbo. ¿Ha afectado mucho el cierre de la producción en la ACB de Sestao y ahora la reducción en la producción a los fines de semana? Pues sí, nos ha afectado en 700.000 toneladas. Tuvimos algunas conversaciones con los gestores de la ACB, les dijimos que nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo que fuera necesario, pero la verdad es que en su estructura de costes la influencia que tenía lo nuestro era mínimo, o sea, de eso no depende la ACB. Es verdad que este año, a pesar de esas 700.000 toneladas, yo creo que cerraremos en el ámbito de los graneles sólidos con una diferencia de 250.000 toneladas, lo cual quiere decir que ha habido pues 350.000, 400.000 toneladas nuevas adicionales que el año pasado no teníamos. Con lo cual el impacto no va a ser de granel sólido menos 700.000, no. Hemos incorporado nuevos graneles sólidos, como son los áridos de la cantera Santullán, que por la situación que vive el mundo de los áridos han decidido estratégicamente exportar, y entonces están exportando mucho y van a seguir exportando más. O Cementos Lemoa, ya que soy de Lemoa, que en el pasado tenía bastante por el mercado estatal y local, y ahora lo que ocurre es que o exporta o no hay manera de hacer que funcione la fábrica, y exportan cerca de 400.000 o 450.000 toneladas de cemento. Entonces, bueno, hemos conseguido amortiguar parte de la caída de la ACB con otra serie de graneles sólidos, pero sin duda para nosotros la ACB es algo estratégico y, bueno, no hace falta que lo diga yo, aquí está la consejera de Industria, Arantza Tapia. Creemos que la producción está de 12.000 toneladas, bueno, pues algo anecdótico, es mejor que esté abierto que esté cerrado, pero yo espero más pronto que tarde que la ACB empiece a funcionar y que volvamos a conseguir gran parte de esas toneladas que sumarían a las que adicionalmente hayamos conseguido. La última previsión del mes de julio era crecer un 2% frente al 3% de principios de año. Ahora, ¿qué estimación tiene? Estamos pensando, ya he comentado que por la caída del precio del gas, por la caída del gas, que vamos a hacer probablemente 1 millón y pico menos de toneladas, por lo que a mí me dicen, ya he dicho antes que hay variables mundiales que sin duda yo no conozco, por aquí está Juan Andrés, que las controla muy bien, pero a mí me dijeron que cayó el precio del gas en Japón y eso hace que la reexportación que se iba a hacer con el gas, entre otras muchas variables, pues ya no daba el margen que debía dar, con lo cual, bueno, pues la previsión que tenían de tráficos de gas pues se ha reducido, pero bueno, vamos a recuperar de aquí a final de año también bastante parte de lo que ha caído el gas, más, decía, lo del ACB que acabamos de comentar, más el efecto del tema del petróleo, que ha hecho que, bueno, todos conocemos que a todas aquellas empresas que se dedicaban a exportar muy vinculadas al mundo del petróleo, pues, y que sobre todo producen tubos, pues han dejado de, todos esos proyectos se han ralentizado, han dejado de exportar, más, y acabo con esta, la avería que tuvo Iberdrola en Petronor, que hizo que se desviaran 3 petroleros a otra refinería, pues nos ha llevado a cerrar septiembre con una caída de tráfico, que como mencionaba antes, espero que a final de año se vea casi recuperado. Quizás esta pregunta que hace Carlos Álvarez le guste al diputado general. ¿Las empresas que operan en el puerto deberían tener su domicilio fiscal en Vizcaya o al menos tener filiales domiciliadas aquí que paguen aquí sus impuestos? Pues a ver si se me oye, pero entre otras cosas, muchas de las empresas que están en el puerto de Bilbao tienen su domicilio fiscal en Vizcaya y menos mal que tiene su domicilio. Y por otra parte, el tema de la fiscalidad no solamente es por tener domicilio fiscal, sino funciona por volumen de operaciones. Y yo, como lo suelo decir así en muchas ocasiones, la Diputación de Vizcaya y, en orden, todas las administraciones vascas son los primeros socios del puerto de Bilbao, porque gran cantidad, una innumerable cantidad de millones de euros que se producen en torno al puerto de Bilbao, los ingresamos en las haciendas vascas, en la hacienda vizcaína, y por ende, como saben, el 70% el gobierno vasco y el 30% restante, la mitad para los ayuntamientos y el resto la Diputación. Alto y claro habla este diputado general. ¿Se ha notado en el puerto un especial control de seguridad por el ISIS? ¿Serían necesarias más medidas de seguridad? Yo no he notado.
Yo he notado. Es verdad que somos una infraestructura estratégica o crítica, estratégica no, crítica, y así está catalogada, entre otras cosas, por todo este ámbito de los graneles líquidos, todos los carburantes que hay, y es una infraestructura crítica a nivel estatal. Y yo sé que el área de seguridad del puerto y de protección ha desarrollado todos los reglamentos, procedimientos, y además se han ido aprobando de manera recurrente en Madrid, bueno, pues para implantar esas medidas de seguridad, pero en el puerto quiero decir que de manera visual no se nota nada adicional ni extraño. Le preguntan también cómo es la relación del puerto de Bilbao con el Museo Marítimo, si van a aumentar ustedes su apoyo y si tiene futuro este museo. Bueno, yo llevo 4 años y es verdad que en estos 4 años, y hoy salía que el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Vizcaya también, bueno, pues van a colaborar en que el Museo Marítimo durante este año al menos, con una serie de aportaciones adicionales, siga en funcionamiento. Y lo que yo creo, tal y como comentaba Ricardo Barcala, por lo que he leído, la semana que viene tenemos una reunión del patronato para definir un plan estratégico nuevo y ver cómo podemos dar un impulso sólido al Museo Marítimo. Y yo estoy seguro que en ese plan estratégico, y no voy a adelantar acontecimientos, por parte de la autoridad portuaria habrá una implicación mayor que la que ha habido hasta la fecha, con una inversión, y que esa inversión estoy seguro que nos va a permitir además patrocinios adicionales, que coincido con lo que decía Ricardo Barcala, es una de las cuestiones que ha hecho, entre otras, que la situación del Museo Marítimo sea delicada, pero estoy seguro que es un museo que merece la pena y que a futuro tendrá éxito. Óscar Santisteban, de Unipor, dice: ¿qué más se puede hacer entre todos para aumentar la carga rodada de empresas como Mercedes y Volkswagen? Bueno, si lo digo muy alto, se entera en el puerto de Santander. Digo el de Santander y no digo el de Pasaia porque Pasaia somos aliados, ¿no? Bueno, ¿qué más se puede hacer? Trabajar. Si esto es una cuestión de trabajo. Es verdad que en el pasado, hasta el año 92, en el puerto de Bilbao, hubo tráfico de vehículos, porque no se llegó bien, como he dicho, pero bueno, a todo no se puede llegar, no se llegó en el momento oportuno, por lo que a mí me han dicho, que yo no estaba, debían estar los coches almacenados en el puerto de Bilbao, y debió haber algún incidente con algún viento sur que levantó polvo, piedrilla y picó algunos coches. Bueno, esto llevó a que, como todavía el puerto no estaba en condiciones, pues parte de esos coches se fueran a Santander y otros a Pasaia. Como es normal, cuando te viene la oportunidad, si no es muy torpe aprendes a hacerlo, y luego es muy difícil volver a recuperar ese tráfico. Dicho esto, yo creo que tenemos una gran oportunidad con el espigón. El espigón, 324.000 metros cuadrados son para algo. Si vamos a estar en un 88%, si mañana quisieran venir de manera intensiva tráficos de determinadas empresas que producen coches al puerto de Bilbao, sería imposible, porque ese tipo de tráfico necesita mucho espacio. Probablemente para tener un tráfico bueno necesitaríamos unos 200.000 metros cuadrados. Hoy no habría. Ese espigón puede servir para eso. Cambiar la logística de estas grandes empresas, Mercedes, Volkswagen, todo este tipo de empresas, eso lleva un proceso muy largo. Con lo cual estamos a tiempo, y no lo voy a decir muy alto, pero en la medida en que avancen las obras del espigón, 39 meses, trabajar en paralelo para conseguir convencer a alguna de esas grandes empresas para que venga al puerto de Bilbao, a un suelo nuevo y en el que vamos a hacer las cosas muy bien. Por algo usted es el mejor práctico de Lenoa. Radio Nacional de España le pregunta: usted critica la dinámica de puertos, el exceso de infraestructuras. ¿Considera necesaria la ampliación del puerto de Pasaia? Bueno, ha sido el propio puerto de Pasaia el que ha dicho que, a no ser que cambien las circunstancias y la situación económica y que todo indique que realmente, siguiendo ese criterio que yo decía, que hay que analizar la rentabilidad y la viabilidad de los puertos, en este caso de cualquier infraestructura, pero de los puertos, por el momento aparca el proyecto. Con lo cual, Pasaia será quien tendrá que decidir en su momento si de repente vamos como un tiro, si quiere hacer o no el puerto. Muchas gracias. Don Gorka Martínez, director de la Fundación Bancaria BBK, que ha hecho posible este foro y hará posible las próximas ediciones, va a despedir el acto. Muchas gracias. Bueno, pues como decía José Luis, inauguramos este nuevo periodo de encuentros desde la Fundación Bancaria BBK, y como es la primera vez, pues quería de manera breve decir por qué estamos aquí, ¿no? ¿Qué es la Fundación Bancaria BBK? Pues sencilla y llanamente la BBK de siempre.
La única diferencia es que desde el año 2012 no realizamos directamente el negocio bancario, que lo hacemos a través de nuestro banco, Kutxabank, que por cierto, no sé si han visto los resultados del tercer trimestre presentados ayer y publicados por la prensa de hoy, son francamente magníficos. Pero seguimos siendo la misma caja de ahorros de siempre. Ya en el momento de transformación de la caja de ahorros en fundación bancaria, nuestro presidente Xavier Sagredo acuñó una frase que decía: mañana será como hoy. Quería ser un mensaje de tranquilidad al conjunto de la sociedad vizcaína, diciendo que la caja no desaparecía, que la caja iba a seguir estando ahí y por lo tanto nuestros objetivos siguen siendo los que históricamente han sido los objetivos de la caja. ¿Cuáles son esos objetivos? En primer lugar, como no puede ser de otra manera, gestionar eficazmente nuestro patrimonio. En segundo lugar, desarrollar una obra social adaptada a las necesidades actuales de la sociedad vizcaína, una obra social del siglo XXI que sepa dar respuesta a las necesidades cambiantes de esta sociedad y, por lo tanto, promover el desarrollo económico, el empleo y la cohesión social de nuestro territorio de Vizcaya. Para todo ello es imprescindible también ayudar al fortalecimiento del tejido empresarial. Consideramos entonces que este tipo de encuentros como el de hoy, presentado por nuestro diputado general, al que damos las gracias por haber hecho esta magnífica introducción, y Asier Atutxa, que nos ha desvelado las claves de cuál es la realidad del puerto de Bilbao, cuáles son los retos de futuro, pues en definitiva lo que queremos es contribuir en nuestra pequeña medida, poner nuestro granito de arena a Vizcaya, que es nuestra razón de ser. Eskerrik asko.